Hola a todas, todos y todes, muy buenos días, espero que tengan una muy buena mañana de viernes. Voy a compartir mi pantalla para ya poder iniciar esta cuarta y última jornada de Pride Week. Quiero darles la bienvenida, por supuesto, en nombre de todo el equipo de Pride Connection Chile, de las empresas y los equipos de esas empresas que son parte de nuestra red. Mi nombre es Nicolás Levy, soy el encargado, ¿no?, de la coordinación de los programas y proyectos de Pride Connection Chile, y quisiera, bueno, darles la bienvenida, ¿no?, a esta última sesión, como les decía, de Pride Week 2022, que es esta serie de instancias de reflexión y conversación que por segundo año consecutivo estamos realizando justamente para conmemorar el mes del orgullo LGBTI+, y este año precisamente, ¿no?, en la semana más importante de esa conmemoración, como parte, ¿no?, de todo este trabajo que hacemos en Pride Connection Chile. Lo hemos dicho en diversas oportunidades durante esta semana, esta es la última sesión, pero para quienes se están conectando solamente hoy, les cuento que Pride Connection Chile es una red profesional que busca justamente promover espacios de trabajo inclusivos para la diversidad sexual y de género, y generar lazos, ¿no?, para la atracción de talento LGBTI+, a las diferentes organizaciones que la componen. Pride Connection se fundó en 2016, impulsada de la mano de Fundación Iguales, y en ese momento éramos una red pequeñita, con 10 empresas que en ese momento, de forma bastante vanguardista, trabajaban políticas y programas de diversidad e inclusión, especialmente para personas del colectivo LGBTI+. Hoy somos más de 100 espacios de trabajo que estamos integrados en la red, y desarrollamos esta gran cantidad de acciones internas y externas, como es, por supuesto, Pride Week 2022. ¿Con qué nos vamos a encontrar en esta última sesión? La idea es generarnos espacios seguros de aprendizaje y conversación sobre temas que son relevantes para las personas de la diversidad sexual y de género, y también las personas aliadas, especialmente en la promoción y en el análisis también de los desafíos que esta realidad propone para los espacios laborales que pretenden ser diversos e inclusivos, ¿no? Entonces, les comento que Pride Week ha sido posible gracias al trabajo colaborativo de empresas de la red de Pride Connection Chile, que ustedes pueden ver en pantalla, cuyos equipos han lucido, ¿no?, en la organización de cada una de las charlas y, por supuesto, de esta última sesión. Muchas gracias a todas, todos y todes por el trabajo.
La sesión de hoy, como ustedes pudieron ver en la primera lámina, lleva como título Ser LGBTI+, inmigrante, una realidad interseccional, y ha sido organizada por Media Brands, WOM y MGC, y está enfocada justamente en conocer esos desafíos y dificultades de las personas migrantes LGBTI+, que se enfrentan, ¿no?, finalmente a un doble estigma, ¿no?, que tiene muchas consecuencias e implicancias para su bienestar. En esta charla vamos a querer abordar esa realidad y justamente reflexionar sobre las mejores estrategias de contribución desde nuestro lugar, ¿no?, desde las empresas, de las organizaciones y los espacios de trabajo. Y para comenzar me gustaría dejar paso, ¿no?, a Juan Pablo Galás, él es líder de diversidad e inclusión en MGC, quien va a ser el moderador de esta charla y va a presentar a nuestra speaker de lujo. Juan Pablo, adelante. Nico, muchas gracias por la presentación y buen día a todas, todos y todes. Ya hemos llegado al final, ¿cierto?, de esta última charla durante esta Pride Week 2022 y en esta ocasión quisimos enfocarnos en qué ocurre, ¿cierto?, con la interseccionalidad. En general es un tema del que hablamos bastante, pero aún tenemos muchos desafíos, ¿cierto?, para ser abordados desde el mundo corporativo. Por lo mismo, para esta última charla gestionamos la presencia de Valentina Rangel. Ella es publicista, asistente técnico en diversidad e inclusión y también es cofundadora y activista en migración diversa. Doy entonces el pase a Valentina para que nos presente la charla Ser LGBTI+, inmigrante, una realidad interseccional. Gracias Juan, gracias Nico por la presentación y bueno, también a todas las personas que están uniéndose a la charla. Voy a presentar... Un momento. Bueno, como decía Nico y decía igual Juan, vamos a conversar en esta charla sobre ser una persona LGBTIN más que migra y busca refugio, no solo desde lo académico y las informaciones que hemos recogido en el activismo, también desde mi experiencia personal y de las personas que están trabajando y que son parte de Migración Diversa. Antes de comenzar les quería mostrar un video que, bueno, primero antes de partir, decirles que voy a estar pendiente en el chat, si pueden hacer las preguntas, no es un monólogo, voy a estar, si hay preguntas de acuerdo a lo que se está hablando, ahí voy a estar súper pendiente. La idea es que se pueda compartir y con ustedes desde las dudas que van teniendo al inicio. Antes de partir, bueno, una de las cosas que nos tiene acá, en este momento estamos viviendo un momento transformador no solo en Chile, sino en el mundo, y tenemos la Agenda 2030, que la Agenda 2030 tiene, de la ONU, de las Naciones Unidas, tiene 17 objetivos de desarrollo sustentable. Uno de sus objetivos es el objetivo número 10, que es reducir las desigualdades en y entre los países, y eso es una de las razones por las cuales nos tiene acá también hablando de estas cosas. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para... Agenda 2030. ¿Se puede escuchar? Sí, ¿se escucha bien? Sí, se escucha. Vale. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge que todas las personas somos iguales, millones de personas en todas partes del mundo sufren discriminación por razón de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión, situación económica u otras condiciones. Además, la diferencia de oportunidades no solo se da entre personas, también se da entre unos países y otros. Para lograr reducir las desigualdades, la Agenda 2030 propone potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, aumentar los ingresos de las personas más pobres, facilitar la migración y aplicar el principio del trato especial y diferenciado en comercio para los países en desarrollo. Todo ello se conseguirá eliminando legislaciones y prácticas discriminatorias y promoviendo políticas adecuadas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, sobre las instituciones y los mercados mundiales, asegurando una mayor representación e intervención de los países del sur y fomentando la asistencia oficial para el desarrollo. No es posible alcanzar la sostenibilidad si excluimos a una parte de la población o de los países, si todas las personas no tienen las mismas oportunidades, vivan donde vivan, de tener una vida digna. ¿Nos ponemos a ello? Bueno,
como decía al inicio, en el cierre, no es posible agarrar conseguir una sostenibilidad en el mundo si excluimos ciertas personas y por eso también estamos acá. En esta charla vamos a hablar de migración, de diversidad, de integración y sociedad. Todo esto para que podamos promover culturas inclusivas dentro de nuestros espacios de trabajo y también en la sociedad en general. Espera un momento. Lo primero que se debe tener en consideración es que la población inmigrante no es necesariamente representativa de la población del país de origen. Hay factores propios de las personas migrantes que les llevan a huir y que sus compatriotas no comparten. Sobre esta frase, en la medida que vaya compartiéndoles información, les voy a dar como detalles de cómo se vive esto de no representar a la población de tu país. Antes de partir, bueno, tratar de abordar unos conceptos que son básicos, que quienes tengan dudas los pueden como hacer. Y quienes tengan dudas las pueden dejar en el chat, que lo estaba buscando aquí. De partida, primero, identidad de género, que es la autopercepción de cada persona, ya sea hombre, mujer, no binario, género fluido, entre otros. La orientación sexoafectiva, que es el involucramiento sexoafectivo de cada persona, que pueden ser heterosexual, bisexual, pansexual, entre otros. Y la expresión de género, que es como cada persona decide mostrar al mundo su género. Puede ser femenino, masculino, ambos o ninguno. Parto de estos tres conceptos básicos porque en realidad la fobia, el odio, la discriminación está relacionada con estas tres cosas, por expresar tu identidad de género, por asumir tu identidad de género o por también vivir tu orientación sexoafectiva. Antes de comenzar, y algo que nos gusta hacer mucho dentro de Migración Diversa y que creo que es importante en los activismos, en las charlas, es la sensibilización. No solo sentarnos a hablar de capacitaciones, de cosas que son protocolares, sino también escuchar las voces de otras personas migrantes. Este es un documental en el que participamos, que se los voy a dejar antes de que veamos el resto de la charla, en donde varias personas que son migrantes de distintos países y que están en Chile comparten algunas situaciones que han vivido acá. Me pasó hace 2 meses con los policías, iba en una micro, él me pidió el salvoconducto y el carnet, entonces, María Fernanda, ¿no? ¿Tú eres María Fernanda? Y no, yo no, o sea, ese es mi nombre legal, pero yo me llamo Fernando. Entonces, ¿qué es lo que es usted? ¿Un hombre, una mujer o qué? O tengo que llevarlo a la patrulla. Entonces, claro, imagínate una micro para Puente Alto, full de gente. Después de ahí se bajó el policía como si nada, pero yo seguí mi micro que quería que la micro me tragara porque todo el mundo me veía como que yo fuese algo raro. Y eso porque yo tuve el empoderamiento de sacar la voz y decirle, sí, soy una persona trans, para que parara el cuestionamiento de si era mi carné o no. También depende de dónde vienes, porque no es lo mismo que le pidan el carné a un italiano, que me lo pidan a mí, ¿me entiendes? No es lo mismo que pase por la frontera a alguien de Estados Unidos que a alguien de Perú. Igual pasa con el color de piel, entonces yo creo que igual incluso en eso soy privilegiado porque soy de tez más clara, entonces, pero si hubiese sido de tez oscura, trans y todo eso, ya ahí otra historia cantará. Me va a maquillar las cejas, a lo mejor un delineado pequeño, y así digamos que fue creciendo cada vez más. Y de pronto empezaba a recibir como cartas de amonestación por cosas que no tenían sentido, o empezabas a escuchar como a tus espaldas, como de pronto la jefa criticándote por tu maquillaje. Podrías no venir tan maquillada mañana, cuando yo le replicaba como que, pero ¿cuál es el problema? Primero, nadie me está viendo literalmente, estoy en un call center, por lo tanto estoy viendo una pantalla todo el día. Aquí en Chile ha sido más los espacios formales en los que me he visto como afectada, en Venezuela más como en la calle. En mis propios espacios como seguros que he encontrado acá en Chile, existe como esta tendencia a replicar la heteronorma dentro de la cultura LGBT, lo cual es bastante absurdo, ridículo y no tiene ningún sentido. Yo no estoy como constantemente en espacios de manifestación, pero yo siento que yo soy todo un cartel de activismo. Como que tú me ves en la calle y creo que más señales no puedo dar y genero cualquier cantidad de reacciones en la gente, pero mi única garantía es que indiferentemente de si le gustó o no, es que ya había una persona distinta y sé que la próxima vez que vea a otra persona así, el shock no va a ser tan grande. Lo que he logrado encontrar acá que también ha sido como emocionante de tener
es que allá tenía muy marcado mis amigas lesbianas, que eran muy machistas, y por otro lado mis amigas feministas, que eran más bien desde su ser hetero, feministas, ¿no? Entonces como que no había un punto en el que se unieran esos dos, porque las lesbianas eran muy machistas y las feministas estaban como en una perspectiva más hetero, de este feminismo así como más el mainstream, ¿no? Más blanco, más privilegiado. Aquí ya pude encontrar eso, ¿no? Que ya no tenía que estar separado el ser lesbiana o feminista. También vivo con mi compañera, mi pareja, y logré como poco a poco conocer a una red también de amigas y tanto lesbianas como disidentes, ¿no? También hay trans, no binarias, pero sobre todo son como personas que se identifican con el lesbofeminismo como identidad política, ¿no? Ha ido como 50.000 cuestiones lesbianas en realidad, porque como que de mis círculos feministas es así, ¿no? Y como que también lo que decía antes de la línea de aborto libre también, o sea, todo ese espacio eran como espacios súper lésbicos. Y también yo encuentro que ha habido como un giro también importante, ¿no? Respecto a estos feminismos decoloniales, feminismos antirracistas, donde también las lesbianas han sido súper importantes ahí, ¿no? Hacer talleres y actividades. Y círculos como feministas, como que siempre han sido círculos como queer, por así decirlo, como que son círculos como que en general de como muchas lesbianas y otras amigas y tal vez no se levantan como lesbianas, pero definitivamente tampoco son hetero, ¿me entiendes? La pandemia para nosotras fue muy duro, demasiado duro, porque nosotras vivimos el día a día. Entonces, muchas fueron sacadas de sus departamentos, comenzaron a vivir de 7 a 6 mujeres trans en un departamento, viendo 3, 4 mujeres trans en una cama. ¿Me entiendes? Porque las echaban, porque no había para pagar. Entonces, en eso nosotros somos muy explotadas en alquileres. Como nos ven que somos mujeres trans o son trabajadoras sexuales, nos cobran el doble de la renta. ¿Me entiendes? Si un departamento normalmente vale 240, 250, ellos nos dicen 400, porque no tienes documentos, porque no tienes avales. Bueno, la única organización que yo he recibido apoyo acá es Demanda Jofre. Y la única fundación y el único sindicato que ayuda a las migrantes. Hay otro más. Porque nosotras como trabajadoras sexuales, migrantes, o sea, te hablo en general, de mujeres trans, somos más de 500 socios. Documentos, porque a veces tenemos que comprar contratos, podemos pasar como trabajadoras. A veces la PDI llega a fiscalizarnos al trabajo, y entonces nos ven un contrato que sale en pantalla y estamos ejerciendo el trabajo sexual. El pretexto que de ellos, porque ellos saben que uno compra un contrato, que ya me conocen que soy parte del sindicato de Demanda Jofre, me enorgullece mucho ayudar a las compañeras trans cuando a veces tienen algún problema, alguna complicación en algún hospital, me llaman, entonces hablo con ella, presento mi credencial, entonces ya me dicen, wow, una migrante. Bueno, esto es parte del documental Sexualidades Fronterizas, Memorias Migrantes. Lo pueden conseguir en YouTube. Vi que Carlix dejó una pregunta. Voy a avanzar con el resto, pero me tengo un momento para responder esto que decía, ¿cómo se lidia desde la salud mental con la forma en que la prensa nacional ataca a la población migrante? Porque quizás solo soy yo, pero cuando se leen los artículos de prensa o en los matinales siempre se refieren a los extranjeros como delincuentes, como malas personas, resaltando su nacionalidad de una perspectiva casi amarillista. El tema de la salud mental de las personas migrantes es dentro del activismo. Hay un área que se dedica a la salud mental de las personas migrantes. Por lo menos en Migración Diversa lo que hacemos es tratar de aceptar casos, recibir casos y luego derivarlos. Pasa mucho en la población migrante que no se enfocan en su salud mental, sino que están enfocados en su refugio, en regularizarse, en trabajar, en tener una independencia como financiera. Pero hay organizaciones que sí tienen como apoyo al área de salud mental. Entonces creo que es un área que simplemente está muy abandonada. Creo que en este momento el ser migrante se puede lidiar con la salud mental desde las redes de apoyo, desde los círculos de conversaciones. A mí particularmente me ayudó mucho llegar a Chile e ir a círculos de conversación donde habían otras personas como yo. Entonces el tema de la salud mental es algo que así como estaban difícil para las personas que son chilenas, que están acá, también está difícil para las personas migrantes, que se enfrentan a desafíos en el país, pero que ya traen sus propios desafíos.
desde donde venían. Voy a continuar. Me pasó. Algo que es muy importante es hablar de la interseccionalidad. La interseccionalidad es algo que nos podría ayudar a entender esta realidad. ¿Y qué es la interseccionalidad? Es cuando se interconectan distintas cosas de la vivencia de una persona y le hacen tener o sus privilegios o su opresión. Por ejemplo, mi historia como mujer trans hubiese sido totalmente distinta si además de ser trans y de ser migrantes yo hubiese sido negra, de pueblos originarios, no hubiese tenido un estudio académico. Entonces, cada una de esas cosas son mis intersecciones. Entonces, en la medida que más una persona va teniendo cada una de estas etiquetas, por decirlo así, la opresión por sobre el privilegio es aún mayor. Para poder entender esto, que bueno, la interseccionalidad estudia pues las relaciones de poder y no es ajena a las vivencias que pueden ser señaladas como pertenecientes a los márgenes o disidentes. Para poder entendiendo la interseccionalidad, aquí les muestro este cuadro que es la matriz de opresión, el privilegio sobre la opresión, y podemos ver todo lo que está arriba, desde el género, o sea, el androcentrismo, racismo, geografía, sexualidad, discapacidad, elitismo, es la estética, la clase, el idioma, el color y la religión. Si tú tienes o no tienes cada una de estas cosas, la experiencia en el mundo cambia y es distinta para cada una de las personas, dependiendo de tu interseccionalidad. Y creo que esto es importante entenderlo y asumirlo porque es algo que nos va a ayudar a hacer cambios transversales en las organizaciones y en la sociedad en general. A veces pasa que, por lo menos, no sé, acá he visto, por ejemplo, existe la ley de identidad de género. La ley de identidad de género está hecha de nacionales para nacionales. No había una mirada interseccional que pensara en cómo se podrían también cambiar los nombres las personas trans. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué huyen las personas LGBTIN de sus propios países? En primer lugar, las personas LGBTIN más huyen primero de la persecución no estatal, que en este caso es la familia, que es el primer espacio social que te abandona en muchos casos, los vecinos, la comunidad en general, y todo esto a través de la persecución, la intimidación, el acoso, la violencia doméstica, física, psicológica y también la violencia sexual correctiva, entendiendo que cada una de estas cosas fueron creencias, prejuicios, chips instalados a través de la cultura, de la televisión, de la política, de las leyes, de la misma religión. Entonces, de lo primero que se huye es de esto, de una persecución estatal, cultural, del contexto donde estaba esta persona. Pero también huye de la persecución estatal. En muchos países de la región aún existe la penalización de conductas consensuadas entre personas del mismo sexo y género, además de que se incumplen leyes conexas. Por ejemplo, en Venezuela desde el 2010 las personas trans se pueden cambiar el nombre, porque se hizo en Venezuela en un momento existían muchos nombres raros o diferentes y se hizo una ley para esto, para cambiar los nombres, y en el apartado de, aunque no tenía un lobby LGBT, en el apartado de esto, que fue el artículo 146 del registro civil en Venezuela, salía que te podías cambiar tu nombre por género. Y desde el 2010 a la fecha, ninguna persona se ha podido cambiar el nombre en Venezuela. Entonces ya hay un bloqueo por parte de movimientos conservadores, hay una decisión de que se pueden cambiar el nombre, pero nadie lo puede hacer por género. Y esta persecución estatal hace que también tú decidas irte de tu país. En el caso de Venezuela también se le suma la crisis política y humanitaria que se está viviendo. Vivimos en plena narcodictadura, entonces hay muchas personas que ni siquiera estos temas se están conversando y se están yendo. Y no solo Venezuela, porque hay muchos otros países de la región que en el momento en el que comienzan a vivir atrasos respecto a leyes que puedan impulsar la integración y la inclusión de todas las personas, Chile se convierte cada vez más en el país de destino, que ya lo es. ¿Cuáles son los desafíos que van presentando las personas como para que tengamos una mirada general de cada una de las cosas que pasa en cada una de las fronteras y los territorios por donde van pasando las personas? Este es uno de los tramos, porque no es el único tramo para llegar a Chile. Primero partida de salir de Venezuela, donde hay falta de políticas públicas, hay una crisis humanitaria, no se protege a las personas LGBTN+, por casos de discriminación, muerte y cualquier tipo de acoso. Además de que, bueno, como decía, el tener una emergencia humanitaria hace que hablar de estas cosas es muy difícil. Y el contexto cultural de Venezuela también, cómo nos construyeron desde la televisión, desde
el Miss Universo, desde la política y todo esto influye mucho en las personas. De hecho, es muy curioso porque cuando al inicio de haber llegado acá en Chile, que buscaba como espacios o redes de apoyo, organizaciones que fuesen de migrantes para migrantes, y aunque estaban en Chile, en territorio geográfico, aún pensaban como en Venezuela y no tenían una mirada con interseccionalidad, no hablaban de las personas LGBT. Y me pasaba lo mismo en organizaciones chilenas que sí hablaban de las personas LGBTIN+, pero no tenían aún esta interseccionalidad de ser migrantes como lo están teniendo desde el último año. En Colombia también existían las faltas de redes de apoyo y atención seguras para las personas, no es el país destino de las personas trans, falta de información sobre opciones y riesgos de movilidad en la territorial, hay un gran número de personas refugiadas que ingresan a Colombia y esto invisibiliza la interseccionalidad de ser LGBT. En Ecuador, bueno, hay restricción de ingreso de personas venezolanas al Ecuador, esto invisibiliza las solicitudes de refugio, hay faltas de redes de apoyo, falta de información y tampoco es el país de destino. En el caso de Perú, bueno, hay una frontera que está militarizada, hay deportaciones, hay redes de coyotes, de tráfico de personas, extorsión, amenaza, tampoco es el país de destino y hay faltas de redes de apoyo y espacios seguros de tránsito. Además, imagínate, hemos conocido casos dentro de migración diversa de personas que se vienen preparadas, pueden tener ciertos ahorros para poder migrar o moverse por la región y resulta que desde el coyote, la persona que está en el área fronteriza, las personas con las que estás migrando que también están en la misma situación huyendo del país, les discriminan y tenemos casos de odios donde por ejemplo hay personas que han lanzado de autobuses en movimiento, que la trata de blanco y los coyotes se los han llevado, entonces son personas justamente o no sé, mujeres trans que de pronto cuando hablaron ciertas personas se dieron cuenta que eran trans y las extorsionan y las desaparecen, las invisibilizan y esto pasa mucho en la frontera entre Ecuador y Perú. Al llegar a Chile, bueno, tenemos un refugio, hay un refugio que tiene falta de protocolos en casos de personas LGBTIN+. Imagínate, huyendo de tu país y en cada una de las fronteras se te va sumando una rayita más al tigre, como dicen, en casos de si llegar a Chile existe un refugio y este refugio ni siquiera tiene protocolos y es un refugio de organismos internacionales, también siente la desprotección por todas partes. Sigue existiendo falta de red de apoyo fronterizo y sobre todo con una mirada desde la interseccionalidad, porque hay mucha gente que se está moviendo y está ingresando en el país. Y si no se le da una mirada también desde la interseccionalidad, se invisibilizan a las personas LGBTIN+. Y bueno, Chile, aunque es el país destino, las solicitudes de refugio para personas LGBTIN+ no están siendo respondidas y la ley de identidad de género no les permite cambiar el nombre a personas que piden refugio, asilo político o visa temporaria. Esto es muy curioso porque dentro de Migración Diversa tenemos el caso de la primera mujer trans a punto de ser refugiada por el país como por ser trans y todo lo que vivió huyendo desde Venezuela y no solo por ser venezolana, pero ella no se puede cambiar el nombre. Entonces hay ciertas como vacíos que estamos viviendo acá, aunque Chile es el país de destino. De hecho, hay personas que están en Venezuela o en otros países que saben más sobre el poder vivirse y ser trans o ser LGBTI más acá en Chile que sobre regularizarse en el país. Entonces, por eso también se convierte en el país de destino. Y por último, bueno, en Chile también hay ausencia de redes de integración interseccional y contención en espacios seguros. Algo que aquí sí, siento que el último año estos espacios, estas redes de integración interseccional han ido cambiando, se han ido conversando estas cosas, hemos sido parte de las mesas de trabajo del cambio, el próximo cambio que va a haber en la identidad de género, el cupo laboral trans, entonces ya ahí estamos agregando la mirada de ser migrante. ¿Qué puedo hacer en mi espacio de trabajo? Primero, entender que las empresas pueden romper ese círculo de abuso a través del desarrollo de políticas y programas y sobre todo que tengan una mirada de derechos humanos e intersección. ¿Por qué? Porque para todas las personas y para el desarrollo psicosocial de cada persona, el trabajo, el desarrollarse en un espacio donde además de tener un ingreso económico, que no sea un lugar hostil, rompe ese círculo de abuso y ayuda a que la persona pueda como salir adelante. Pero, ¿cómo lo puedo hacer en mi organización? La mejor forma de hacerlo en la organización es, bueno, abordar las causas profundas del desplazamiento, no solo ver a las personas migrantes porque ya están acá y hay que hacer algo con ellos, sino entender cada una de las cosas que han vivido, como por ejemplo lo que decía Carly, Alfonso al inicio,
la salud mental de las personas migrantes dentro de los espacios es importante. Si vamos a tener un lugar de trabajo que es inclusivo y que tiene una mirada interseccional, es importante que las empresas y los equipos de trabajo y los líderes también sepan que la salud mental de las personas que están contratando también es importante como otros factores de su vida. Y si puedo intervenir como organización en ello para el desarrollo psicosocial de la persona, va a ser positivo también para mi organización, sobre todo porque la idea es vivir libres de violencia y discriminación en las comunidades donde están viviendo ahora. Y que las empresas, como le decía en una parte, pueden transformar ese círculo vicioso de abuso. ¿Cuáles son los desafíos laborales? De partida, bueno, la exclusión estatal, los que le decía en una parte que hay ausencia de leyes locales que impiden las solicitudes de refugios por riesgo de muerte, y esto impide el desarrollo psicosocial de la persona, o la falta de información para acceder al RUM provisorio. La desinformación, que a veces la información llega a líderes, a juntas directivas, y no es una información que es transversal dentro de la organización. Entonces no solo es que te contraten, es que todos los espacios sean seguros, tengan políticas que te puedan como hacerte sentir parte de ello. Entonces hay empresas que, por ejemplo, te pueden contratar o tienen un cupo inclusivo, por decirlo así, pero otras personas te refuerzan estos estereotipos de género, como decía la persona en el video de sensibilización sobre el por qué te maquillas tanto, por qué no vienes así. Yo conozco casos de personas que son migrantes y que igual nos han contado, y a mí particularmente me ha pasado, que me refuerzan estereotipos de género. Pero como eres una mujer trans, más femenina, o ponte esto, o maquíllate más, o son reforzar esos mismos estereotipos de género que son igual muy binarios. Y como decía, las capacitaciones no pueden quedarse en los equipos de dirección, en los equipos administrativos. El tema del nombre social es un desafío laboral. ¿Por qué? Porque aunque en Chile existe esta ley de identidad de género, y que antes de que saliera la ley de identidad de género se giró una resolución en la que las organizaciones, los institutos de salud y todo lo demás debían respetar el nombre social. Ya las personas chilenas que son, por ejemplo, trans y que se han cambiado su nombre, ya esta resolución no tiene como, no lo están tomando en cuenta. Pero para las personas migrantes y refugiadas, que aún no podemos cambiarnos nuestros nombres, es importante que las organizaciones entiendan, y sobre todo entiendan, la privacidad de tener un nombre, los dos nombres. Es muy raro, por lo menos para mí. Yo tuve que hablar con la universidad en la que estudio, y ahora en 3 meses me titulo y voy a tener 2 títulos, uno con el título del nombre de Venezuela, uno con el nombre de acá. Entonces hay como todo un limbo, y cuando la organización respeta ese nombre social, incluye a la persona, se va generando esa identidad que te hace sentir también como tranqui, porque te puedes como expresar como tú quieres. Y bueno, la integración, que no podemos revictimizar a las personas LGBTN que migran y buscan refugio. No podemos hablar por las personas que son migrantes y buscan refugio. Hay que darle voz, hay que escucharles y entender sus expectativas. Y es importante que las empresas hagan esto, y sobre todo porque pueden asumir un rol aliado al involucrarse también en sus luchas, en sus desafíos, y apoyarlos desde la organización. Algunas ideas y soluciones, bueno, de partida las empresas y las organizaciones deberían tener líderes de inclusión y diversidad interseccional. Esta persona no solo debe abogar por la inclusión y la diversidad desde una mirada nacional para nacional, sino desde la interseccionalidad, con sus propios focos o sus propios ejes, pero es importante que se tenga en cuenta siempre, en cualquier protocolo, en cualquier información que se está girando internamente, el enfoque interseccional. Los protocolos internos deben ser concretos. Quien lidera la inclusión y la diversidad de la organización debe romper la barrera semántica. Y romper la barrera semántica es que dentro de los protocolos y dentro de cada una de las cosas que se están haciendo se nombre y se le ponga palabra y se le ponga oración a los cambios que se están ocurriendo. ¿Por qué? Porque si no, a veces se asumen que las cosas son hechas de nacionales para nacionales. Las empresas importantes que puedan nombrar a esas otras personas que están tratando de incluir dentro de la organización, ya sea por su orientación, identidad de género, si son de pueblos originarios, si son personas de la tercera edad, si son personas con otras capacidades. Es importante que las empresas puedan romper esa barrera semántica y dejarlo tal cual, porque si no se hace, se deja la libre interpretación de las personas, y muchas veces ocurre que las personas nacionales asumen que esto es solo para nacionales, o que no existe, o cómo hacemos para incluir a otras personas. Y es un desafío que existe solo porque no está el nombre tal cual, no se le ha puesto palabra.
El nombre social, insisto, es algo, una de las propuestas, ideas que las organizaciones deben tener dentro de sus protocolos para atender a las personas que migran y buscan refugio, que aún no han podido cambiar su nombre. Es importante que la empresa lo pueda hacer dentro de buscar las maneras de crear cómo hacerlo, asesorarse también, dentro de la documentación, de aplicaciones web, de contratos y de cualquier otra acción de la organización. Y es importantísimo que la empresa sepa cuidar, respetar la intimidad y la privacidad del nombre muerto, por así decirlo. Y la inclusión con objetivos. Los espacios de trabajo y sus colaboradores deben estar expuestos a sensibilización, capacitación e integración. No solo se trata de contratar, creo que el cupo o la inclusión no solo es contratar y que tú seas parte de mi organización, también es que nos podamos ver dentro de la cultura de la organización, de que nos podamos integrar, de que hay acciones que se hacen a veces dentro de las organizaciones donde no solo tú estás como migrante siempre recibiendo información de cómo es Chile, qué se hace en Chile, cuál es la cultura de Chile, cuándo son los feriados en Chile, qué se celebra en Chile, cuáles son las fiestas en Chile, sino de pronto ver que tu organización hace un acto intercultural donde hay personas que son de Venezuela, de Ecuador, y comienzan también a compartir esta información dentro de la organización. Aparte de que es un acto de interculturalidad, ayuda a que las personas se sientan, puedan sentir reflejadas dentro de la organización y tiene tiene como un factor positivo para todos los actores sociales de la misma organización. Por último, para que pasemos a una ronda de preguntas, decirles que migrante no es solo la persona que está lejos del otro lado de la frontera, sino también aquel cercano que desafía los modos de percepción y significación. Que no todo el tiempo hay personas que ya han sido asesinadas, las compañías también, las extranjeras, las están matando y nadie hace nada. En realidad, ¿qué sacamos de tener una ley de identidad de género? Si no nos sirve un nombre, nos sirve una protección. Y para eso es la ley integral trans travesti que necesitamos, que haya cupo laboral trans, becas de estudio para la población trans, para que la gente que esté trabajando en el trabajo sexual salga del trabajo sexual. No que sea una condición que coloca el Estado, que nosotras tengamos que explotar nuestro cuerpo para ganar plata, porque no nos dan trabajo, ni así como, ni aunque cambiemos el nombre, porque si la persona es transfóbico, jamás te va a dar un trabajo en un lugar que no le gusta. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Traté de abordar la problemática desde distintos puntos de vista y para que pudiésemos tener espacio para las preguntas, que es algo que me emociona mucho. Maravilloso, muchas gracias Valentina por la presentación. La verdad es que el contenido está muy bueno. Agradecemos mucho a todo tu tiempo, ¿cierto? Elaborando la presentación. Ahora están comenzando a comentar las personas, ¿cierto? Por el chat. Y vamos a comenzar entonces con la ronda de preguntas y respuestas. Hemos recibido ya un par de preguntas por interno, así que mientras el resto va haciendo, ¿cierto?, preguntas por el chat, si es que lo desean, vamos a partir con las otras preguntas que por interno ya hemos estado recibiendo, ¿ya? Y la primera pregunta, Valentina, dice así: ¿dónde están los desafíos de empresas para la contratación de personas inmigrantes y trans? Los primeros desafíos de las empresas es cuando la empresa no tiene conocimiento sobre la exclusión estatal que están viendo las personas que migran y buscan refugio y son LGBTIN+. Porque hay veces hay empresas que dicen, no, bueno, no tienes documentación, no te puedo agregar, pero la empresa debería tener información de que existe el RUT provisorio, de tener redes donde diga, quizás tú no te quiero contratar a ti, pero tú no tienes la documentación, conozco esta organización, no hemos trabajado con esta organización que te pueda asesorar en el refugio. Creo que los primeros desafíos es eso, que a veces hay organizaciones que se limitan a contratarte porque migrantes igual, en muchos casos, a ser indocumentados, a tener un proceso de documentarse que se puede ser tardío. Y creo que no solo es conocer la realidad de las personas LGBTI+, sino también la exclusión estatal que se está viendo por ser migrantes. Y que a veces también se refuerzan estereotipos, se refuerzan muchos estereotipos, incluso con capacitaciones. Entonces, o se hacen preguntas incómodas. Hay desafíos en las preguntas incómodas también, hay por lo menos a veces
se deja en manos de la contratación de personas que no han tenido como capacitaciones y piensan que solo es contratar, sino, no solo es contratar, sino también entender toda esta problemática desde distintos puntos de vista. Buenísimo, muchas gracias Valentina. La otra pregunta que también hemos recibido de forma interna dice así: ¿cuál fue la principal barrera que te marcó como migrante y parte de la comunidad LGBTI+, al intentar insertarte en el mundo laboral en Chile? De las primeras barreras, siento que fue el hecho de la desinformación, porque yo tenía mi trabajo, renuncié a mi trabajo porque no era un lugar donde quería transicionar, era un lugar muy religioso, y aunque no los llevamos bien, yo simplemente había decidido irme y pasé 8 meses buscando trabajo en agencia de publicidad y fue muy incómodo. Y me parecía muy curioso porque eran espacios creativos. Entonces, siempre se estaba, otra de las cosas es que se asume que como una es trans, una no está preparada ni está capacitada. Entonces, a veces se asumía también ciertos estigmas respecto al de trans, trabajo sexual, prostitución y un montón de otras cosas. Entonces, eso también es barrera. Yo llegué al punto de dejar de buscar trabajo en la agencia de publicidad por todo lo que representaba para mí en ese momento y lo que se me exigía, las preguntas que se hacían en las entrevistas, y comencé a buscar trabajo de garzona, de lo que sea. Y me acuerdo que incluso buscando después trabajo de garzona, eso fue en el 2017, 2018, me decían, es que no estamos preparados para meterte en la organización y como queremos cuidarte y que no te pase nada, no vamos a poder contratarte. Y era como, eso no es hacer algo. Pero creo que esos son uno de los desafíos, el reforzamiento de los estereotipos de género, el asociar, el seguir en la cabeza con el estigma respecto a cómo son o deberían ser las personas trans. Hay gente que en un momento me decía, pero publicista, ¿qué tipo de publicista eres? Como pensando si quizás yo me dedicaba al trabajo sexual virtual o me vendía, y como creo que he tenido eso, he tenido que defender mucho el hecho de que sí, sí estudié publicidad, sí terminé un magíster, sí hice un diplomado, es como simplemente cuando hablo, hago, eso lo demuestro, pero también siento que me toca esforzarme mucho por decirlo, por sí, sí pasó, sí lo hice. Claro, perfecto. Valentina, sí, muchas gracias por tu respuesta. Mira, han llegado más preguntas en el chat, así que las voy a ir leyendo. La primera es de C. Quinteros. Dice, muchas gracias Valentina. ¿Qué recomendación nos puedes dar para acompañar en procesos de transformación, no solo para las personas, sino para los demás compañeros y compañeras? Eh, Uno es no quedarnos solo en el espacio laboral. Creo que las personas migrantes y que buscan refugio necesitan muchas redes de integración, necesitan amistades, necesitan personas con las que hablar de otras cosas y no solo de trabajo, de tu experiencia aquí con el contrato o cómo es tu experiencia en esta empresa muy inclusiva, sino cómo hablar de otras cosas. A veces las personas que migran y buscan refugio y que además son LGBTI+, no comparten ciertas cosas de su vida por miedo, por temas de salud mental, por no sentirse como, por la barrera también de la cultura. Entonces creo que es muy bonito pensar en la integración desde la amistad, desde, oye, tomémonos algo, hablemos, salgamos, compartamos, y creo que eso le suma a la persona, a las dos personas que se están involucrando, a la persona nacional, a la que no es nacional y al espacio donde están trabajando. Y eso es algo muy bonito de la integración, que la integración no solo son protocolos, solo son leyes, también son decisión de una persona decir, vayamos a hacer algo, hagamos esto a favor de tal persona que emigró y no tiene casa, o su mamá quiere traer a su mamá de Venezuela, o le pasó esto, que entienda y que vea que hay una red de apoyo también dentro de la organización y fuera de ella. Claro, perfecto. Valentina, mira, hay un comentario muy interesante que es el último de Steve, que dice que comenta que en su caso, dice, me he sentido más discriminado con nacionales venezolanos que por los chilenos. Mira tú cómo surgen distintas experiencias, ¿cierto?, en torno a lo que estamos conversando. Sí. Sí, de hecho es algo muy cierto. Normalmente casi quien contrata es una persona chilena, pero en los espacios culturales, en la sociedad en general, la burbuja venezolana aún tiene sus prejuicios y aún tiene sus ideas. A mí me pasó, es algo demasiado cierto. Antes de yo transicionar vivía como un hombre gay
miedo y porque no había pasado el momento y no tenía información o me costaba. Y recuerdo que yo inicié mi transición y el 90% de mis amigos gays que eran de Venezuela hoy en día no están en mi vida. Y simplemente era por prejuicios que tenían sobre ser trans. Y esos son desafíos que existen también dentro de la comunidad. Claro. Valentina, otra pregunta que también llegó de parte de Carlos Olivares. Dice, ¿qué consejos le darías a una persona migrante perteneciente a la comunidad que está llegando a Chile, por ejemplo, con respecto a redes, información de instituciones, etcétera? Migración diversa. Migración diversa o féminas latinas, buscar organizaciones, escribir, que no tengan miedo de escribir, sobre todo eso, porque muchas veces la primera barrera que existe es el no saber cómo me informo. Son tantos procesos, desde el refugio, la carpeta que hay que armar, con quién la armo. Entonces siento que igual es importante que las personas sepan que igual hay redes de apoyo, que estamos allí, que por lo menos a veces dentro de migración diversa, si no tenemos tiempo, capacidad o fondos para hacer ciertas cosas, tenemos redes aliadas con las que podemos derivar casos. Por lo menos ahora estamos trabajando en alianza con otra organización en la que le estamos derivando casos de personas que no solo quieren solicitar como capacitación o apoyo en sus solicitudes de refugio, sino también quieren hablar con un psicólogo. Claro. Buenísimo. Y Valentina, otra pregunta. ¿Qué consejos nos puedes dar a aquellos que recibiremos a una persona trans, migrante o no, en nuestro equipo de trabajo? Sensibilizarse constantemente, porque los protocolos y cada una de estas cosas las podemos sacar de brainstorming, lluvia de ideas, asesoramiento con organizaciones, pero sensibilizarse. Creo que es clave que todas las personas entendamos que no solo es informarnos, sino también convivir y convivir con las personas que desafían la percepción que tenemos sobre ciertas cosas en distintos espacios, no solo en la organización, sino también en la vida diaria, en un café, en una salida, una visita al museo, en entender y preguntar sobre las otras personas, a tratar de conectar. Buenísimo. Valentina, otra pregunta. Hemos recibido varias preguntas, así que, bueno, vamos a ver por tiempo si es que alcanzamos, ¿cierto?, a hacer todas las Vale. preguntas, pero la siguiente dice, qué fuerte lo que dijiste cuando te cuestionaban tu carrera de publicista. La verdad es que es bastante fuerte, ¿cierto?, al ponerse en esa situación. A propósito de eso, ¿qué estereotipos que caen sobre las personas LGTBI más migrantes son los más recurrentes de la sociedad chilena? En este momento se está estigmatizando mucho las personas migrantes. O sea, creo que el no tener tanta representación positiva en actores sociales potentes como la prensa hace que se genere un estigma sobre el ser migrante. Y aparte que se está criminalizando. Entonces esto también invisibiliza esta realidad, que es lo que hablamos del flujo migratorio que es tan grande y que va llegando al país, que invisibiliza la interseccionalidad de ser LGBT. Entonces, claro, si solo a través de personas de poder o personas que mueven masas se habla de la criminalización del ser migrante y no hay representación positiva, es uno de los mayores estereotipos. Y la mejor forma de bordear esto es seguir resistiendo y seguir alzando la voz, porque igual también se entiende que a veces no todas las personas tienen o quieren alzar su voz o pueden o se sienten capaces, pero si existen organizaciones, si existen redes de apoyo o instituciones, siempre es importante buscar los aliados en la organización y en general. Perfecto, Valentina. Y bueno, ya en la sección de preguntas y respuestas, ¿cierto? Acá dentro de Zoom también hay más preguntas. Hay una de José Guillén que dice, ¿qué pasa actualmente con las personas no binarias, migrantes y no migrantes en lo laboral? Sabiendo que en este minuto en Chile no se reconoce y no hay posibilidad de tener un carnet no binario. Muchas gracias, Valentina, por todo. Pasa lo mismo que le pasa a los nacionales. Estamos en la etapa de capacitación, de que las empresas puedan entender qué es ser una persona no binaria, qué es ser una persona trans, pero también hay redes de apoyo y hay organizaciones, hay lugares donde se están reuniendo las personas. Neutres Chile es una organización que es de personas no binarias. Entonces, por ejemplo, tratamos de, por ejemplo, a veces cuando nos van llegando personas, por ejemplo, que llegan a migración diversa, la mayoría de las personas que llegan es por asesoría de refugio y de asilo. Pero, por ejemplo, si es una persona no binaria, tratamos de conectarles con otras redes. O, por ejemplo, si es un hombre trans, les conectamos con otras redes que, por ejemplo, los hombres trans tienen un montón de cosas. Tienen disidencias, tienen un círculo de conversación de las transmasculinidades. Entonces existen
distintos espacios donde cada una de las personas dentro de su experiencia, de su identidad o expresión de género pueden irse haciendo parte y hay desde círculos de conversación hasta equipos de fútbol. Excelente, muchas gracias Valentina. También otra pregunta que nos llegó por interno y que nos parece súper relevante, dice, ¿cómo pudiesen las empresas ir potenciando más la inclusión e integración laboral a propósito de la próxima ley de cupo laboral trans? No esperar que salga la ley para incluir a personas trans dentro de su organización. Creo que las organizaciones desde ya pueden ir analizando con su propia realidad, con la cantidad de trabajadores o personas que están dentro de la organización, ir preparándose y ya hacer su cupo laboral trans, no esperar a que exista la ley para que sean obligadas las empresas a cumplir el cupo laboral trans, que de hecho se va a hacer también por eso, porque las organizaciones no lo han hecho. Entonces, siento que estamos en un momento en donde además de capacitarnos, de que se están teniendo estas conversaciones, las organizaciones ya pueden ir como tomando acción sobre esto, hablando con otras personas, con personas trans, y entender también que no es contratar por contratar. Obviamente que se tienen que buscar personas que sean específicas para los perfiles, que igual las hay, y que también se puede apoyar, por ejemplo, o hay espacios en los que pueden trabajar personas, mujeres, hombres trans o personas no binarias, que no solo dependen a veces del título o de la educación que tienen, que también pueden ser incluidas. O sea, el cupo laboral trans no solo es para de pronto agregar una persona trans a la junta directiva y vernos inclusivos, sino también que pueda estar una persona trans, no sé, en cualquier área de la organización. Entonces creo que antes que esperar que aparezca el cupo laboral trans, que obviamente en ese momento se va a tener más información, se va a hablar del tema, las organizaciones ya lo pueden ir haciendo desde su organización, desde sus espacios, y eso es hablándolo, pidiendo una asesoría, analizando dónde puedo agregar una persona o a través de qué organización puedes buscar específicamente este perfil. Excelente. Valentina, también otra pregunta de Steve en relación al ámbito de acción de migración diversa, ¿cierto? Y a propósito también de lo que también mencionabas con respecto a las contrataciones. Él pregunta con respecto a si es posible, si es que se trabaja de esa forma de migración diversa, ¿cierto? De que las empresas le puedan, ustedes ayuden, ¿cierto? Enviando currículums de personas que estén buscando empleo, ¿cierto? De la comunidad y que LGBTI más, ¿cierto? Y que además sean migrantes. ¿Cómo ustedes trabajan en la ONG? En migración diversa, ahora tenemos 4 áreas, que son el área jurídica, que es quien tenemos a José, que José se encarga de tomar casos, tenemos una base de datos, las personas más nos cuentan su realidad jurídica y los desafíos o lo que quieren hacer, si es asilo político, refugio, y los trabajamos dentro de migración diversa y les acompañamos también a agregar, a ingresar las carpetas, o a veces cuando hay muchos casos los derivamos a otras organizaciones. Está el área de incidencia política, está el área social, que el área social se encarga de esto, es una base de datos que tenemos, por lo menos el año pasado teníamos esta base de datos al día de personas que estaban buscando trabajo, entonces también es algo que ya internamente pasa, tipo tenemos un grupo de WhatsApp de migración diversa donde hay gente que no es que hacen activismo, son parte de migración diversa, sino que son migrantes LGBTI+, y nos cuentan de que están buscando trabajo y armamos nuestra propia red de apoyo. Pero es algo que se puede hacer en conjunto, y aparte de que siempre nos cuentan o tenemos canales de información donde preguntamos o nos preguntan y publicamos en las redes sociales en Migración Diversa si alguien necesita algún tipo de apoyo, pero se hace. Y por último, bueno, está también el área de comunicación de Migración Diversa. Ha sido todo un desafío migración diversa porque no nos dejan registrar hace mucho tiempo, tenemos desde pandemia partimos, ahora en este gobierno y con todas las cosas que están haciendo ahora vamos a poder registrarnos y vamos a poder hacer un montón de otras cosas más. Pero también trabajamos con muchas redes aliadas porque igual migración diversa sigue siendo de migrante para migrante y casi todas las personas que hacemos voluntariado dentro de migración diversa tenemos otro trabajo, no nos dedicamos solo a esto. Perfecto, Valentina. Bueno, en honor al tiempo, no va a ser posible realizar todas las preguntas, ¿cierto? Pero sí vamos a hacer la última, que me parece relevante hacerla, porque la verdad es que en las charlas, por lo menos en las 2 charlas anteriores, se ha hablado, ¿cierto?, con respecto a los pronombres. Y ya que está la última instancia, creo que es interesante tener tu opinión, Valentina, ¿cierto? ¿Qué opinas de la importancia de los pronombres a la hora de respetar la identidad de las personas? Que son importantes. Y que muchas veces las personas que no entienden o no saben la importancia de los pronombres se quedan en su prejuicio, en su mirada.
A mí me ha ayudado mucho primero preguntar antes del pronombre, preguntar el nombre. ¿Cómo te llamas? Y me quedo con el nombre. Me dijo Juan, siempre le voy a decir Juan. Y poco a poco hacer preguntas, no tener miedo a preguntar, porque hay personas que les da miedo preguntar o pensar que se van a equivocar y eso los lleva a aislar a esas otras personas, a no conversar con ellas para no equivocarse. Entonces creo que si tenemos el respeto como valor en nosotros, el cambio puede pasar, porque sin respeto de estas cosas no se van a poder entender más allá de la Real Academia Española, de todo lo que estamos conversando de si aceptar o no, porque no es que si aceptar o no, sino como está aquí, está pasando. Pero a mí particularmente creo que es importante, o sea, no hay otra forma de decirlo, es simplemente los pronombres importantes. A mí me ayuda mucho primero preguntar el nombre de la persona y quedarme con el nombre o tratar de hablar no en general, pero tratar de utilizar otras palabras, todas las personas que migran y buscan refugio, tratar de abrir también el argumento, las frases que estoy diciendo. Pero antes del pronombre, preguntar el nombre de la persona, su identidad. Me llamo Valentina, 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 y tus pronombres, los pronombres son femeninos. Eso es lo que pienso respecto a los pronombres. Y que es difícil porque tenemos chip y un montón de prejuicios instalados en la cabeza, pero el respeto, cuando una persona tiene dentro de sus valores el respeto, no es que va a cambiar y va a decir, ahora sí soy un aliado de la gente trans o de la gente que migre y busca refugio, sino que puedo pensar distinto, pero te respeto. Y un ejemplo ya me pasa, conozco personas trans que son religiosas, son católicas y no lo entiendo, pero respeto porque son mis pares trans. Perfecto, Valentina. Bueno, ya para cerrar, ¿algún mensaje final que nos quieras dejar, cierto, a las empresas, al mundo corporativo con respecto a todos los desafíos que hemos conversado que aún están pendientes? Sí, no olvidar la mirada interseccional. Creo que si nos metemos en la cabeza la interseccionalidad y la importancia de hacer protocolos, de generar información, de hacer charlas con un enfoque interseccional y además con perspectiva de género, vamos a poder abordar muchos temas. Y lo otro, protocolarizar. Las cosas que no se protocolariza quedan subjetivas. Me pasó en mi investigación del magíster, estábamos investigando un caso de transición de una mujer trans en una organización a sus 50 años. La empresa se capacitó, se preparó para atenderla a ella, para darle un espacio seguro a ella, pero no pensó que iban a llegar otras personas trans. Haciendo la investigación, apareció un hombre trans que de pronto se acercó solo a ella porque veía que era la persona visible dentro de la organización, pero la organización no protocolarizó nada y tuvieron que comenzar de cero. Entonces, tener enfoque interseccional y protocolarizar las cosas y romper la barrera semántica, no dejar cuestiones a la subjetividad de las demás personas, ¿no? Vamos a trabajar, queremos ser inclusivos con las personas migrantes, escribo eso. Quiero incluir personas de la tercera edad, lo escribo y trabajo en pro de las realidades de estas personas. Y eso es tener una mirada interseccional. Buenísimo. Muchas gracias, Valentina, por tu presentación. Vamos a partir, ¿cierto? Ahora ya con el cierre de esta charla, ¿cierto? Y para eso, bueno, primero agradecer a tu participación, Valentina, ¿cierto? Por tu presentación que fue tan interesante, por compartirnos también tu testimonio. Además, también agradecer a WOM Chile y Media Brands, que en conjunto con MGC organizamos esta charla. Y por supuesto también a quienes hoy y también el resto de la semana se han conectado y han participado con sus preguntas y comentarios, con el fin, ¿cierto?, de aprender, reflexionar y contribuir en la generación de espacios laborales y sociales más inclusivos. Agradecemos también a todas las empresas que han colaborado con el desarrollo de Pride Week 2022, AJA Inclusión, Falabella S.A., Medtronic, Media Brands, MGC, Microsoft, PepsiCo, Scotiabank, Tech y WOM. Y finalmente, agradecer también y felicitar al equipo de Pride Connection Chile por esta tremenda iniciativa, ¿cierto?, que fue Pride Week 2022, y también por darnos la oportunidad a diversas organizaciones pertenecientes a la red para participar colaborativamente en la organización de toda esta semana, y en especial a Nicolás Levy, ¿cierto?, líder de programas de Pride Connection, por todo su apoyo para sacar adelante este Pride Week 2022, y de paso también orientándonos a las empresas organizadoras en cómo abordar correctamente cada charla. Muchas gracias, Nico.
Y con esto entonces damos cierre a esta tremenda semana de Pride Week 2022. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en las próximas actividades de Pride Connection Chile y por supuesto en Pride Week 2023. Muchas gracias. Chao, Gracias, Valentina, que estés muy chao, bien. chao, gracias. Gracias a todas las personas Muchas que estaban ahí, gracias. que están en el chat. Hasta luego, gracias Valentina. Hasta luego. Chao.